Como cualquier hombre, Cristo experimentó la misma condición humana de aquellos a los que vino a salvar. Y experimentó esto de muchas maneras, ¿están de acuerdo? Cristo experimentó esta condición humana que lo hace semejante a aquellos a los que Él iba a salvar de muchas maneras. Tuvo sed, lloró, se cansó, tuvo miedo, pero sobre todo experimentó el hecho de ser despreciado y rechazado. Esta es una característica inescapable de vivir en un mundo roto, en un mundo quebrantado donde despreciamos y rechazamos a otros. Fíjense, Cristo Jesús, al tomar esta condición humana para hacerse semejante a aquellos a los que tenía que salvar, lo primero que experimenta como parte de esa condición humana es la que se describe en Isaías 53 diciéndonos: fue rechazado, menospreciado. De la misma manera que nosotros despreciamos y rechazamos a otros. Esta es una característica inescapable entonces, como dije, de vivir en un mundo roto, en un mundo quebrantado, donde vivimos en relaciones rotas, vivimos en miedo constante de ser rechazados y despreciados. ¿Y cuáles son nuestros esfuerzos para no sentirnos rechazados y despreciados? ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de ser excelentes, tratamos de hacer creer a otros que somos muy inteligentes, que nos hemos educado bien, queremos parecer chistosos, capaces, exitosos, fuertes. Porque en realidad la caída, la rebelión en contra de Dios solo ha traído relaciones rotas, miedo y vergüenza. Y Cristo, al hacerse hombre, al experimentar esa naturaleza humana que lo hace igual, que lo hace semejante a aquellos a los que Él iba a salvar, experimenta todas estas cosas. Cristo toma entonces la naturaleza humana, la misma naturaleza humana que tú y que yo. Fue un hombre en todo sentido menos en pecado. Y aún siendo perfecto en santidad, no fue estimado por las personas que lo conocían. Todos, fíjense, todos en la vida queremos ser apreciados, todos en la vida queremos ser estimados, valorados, todos queremos ser vistos por las personas que amamos. ¿Están de acuerdo? Pero si pensamos en Cristo, lo primero que se nos dice en Isaías 53 es: fue despreciado, no lo estimamos. Y cuando tú piensas en lo que tú quieres como un ser humano caído, lo primero que quieres es ser estimado, es ser apreciado. Hay una canción muy famosa que se llama Creep, y creo que refleja muy bien la desesperación de no ser amados por personas que queremos que nos amen. Y dice esta estrofa, dice: no me importa si duele, quiero tener control. Quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta. Quiero que notes cuando no estoy. Tú eres tan especial, pero yo soy extraño, raro. No sé qué hago aquí, no pertenezco aquí. Esta es la condición humana, que experimentamos nosotros. Nosotros rechazamos a otros, nosotros despreciamos a otros, pero otros nos rechazan, otros nos desprecian y anhelamos profundamente no ser rechazados y despreciados. Pero Cristo experimentó ese desprecio al ser un hombre. Lo primero que experimentó cuando Él tomó la forma de aquellos a los que iba a salvar fue esto: ser rechazado, ser una persona no estimada. Seguimos entonces con esta serie de sermones que se titula El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Y el texto de hoy está en Isaías 53, capítulo 53, versículos del 3 al 10. Y el título del sermón es La amorosa ira de Dios. La amorosa ira de Dios. Vamos entonces al texto, Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 10. Y dice así: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores,
hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Esta es la palabra del Señor y hoy continuamos con nuestra reflexión bíblica basados en el Catecismo de Heidelberg y vamos a cubrir en esta semana 6, esta es ya la sexta semana de nuestra serie de sermones, y vamos a cubrir las preguntas de la 16 a la 19. Y dice la pregunta 16: ¿por qué el mediador debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? La respuesta es, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Y pensando en la respuesta que da el catecismo y viendo el texto de Isaías 53, pienso en este versículo 3 de Isaías 53, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y pensando en esto, en la descripción del siervo del Señor en Isaías 53, y pensando en la respuesta del catecismo que dice que Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado, dice, el hombre que es pecador no puede pagar por otros. Como cualquier hombre, Cristo experimentó la misma condición humana de aquellos a los que vino a salvar. Y experimentó esto de muchas maneras, ¿están de acuerdo? Cristo experimentó esta condición humana que lo hace semejante a aquellos a los que Él iba a salvar de muchas maneras. Tuvo sed, lloró, se cansó, tuvo miedo, pero sobre todo experimentó el hecho de ser despreciado y rechazado. Esta es una característica inescapable de vivir en un mundo roto, en un mundo quebrantado donde despreciamos y rechazamos a otros. Fíjense, Cristo Jesús, al tomar esta condición humana para hacerse semejante a aquellos a los que tenía que salvar, lo primero que experimenta como parte de esa condición humana es la que se describe en Isaías 53 diciéndonos: fue rechazado, menospreciado, de la misma manera que nosotros despreciamos y rechazamos a otros. Esta es una característica inescapable entonces, como dije, de vivir en un mundo roto, en un mundo quebrantado, donde vivimos en relaciones rotas, vivimos en miedo constante de ser rechazados y despreciados. ¿Y cuáles son nuestros esfuerzos para no sentirnos rechazados y despreciados? ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de ser excelentes, tratamos de hacer creer a otros que somos muy inteligentes, que nos hemos educado bien, queremos parecer chistosos, capaces, exitosos, fuertes. Porque en realidad la caída, la rebelión en contra de Dios solo ha traído relaciones rotas, miedo y vergüenza. Y Cristo, al hacerse hombre, al experimentar esa naturaleza humana que lo hace igual, que lo hace semejante a aquellos a los que Él iba a salvar,
experimenta todas estas cosas. Cristo toma entonces la naturaleza humana, la misma naturaleza humana que tú y que yo. Fue un hombre en todo sentido menos en pecado. Y aún siendo perfecto en santidad, no fue estimado por las personas que lo conocían. Todos, fíjense, todos en la vida queremos ser apreciados. Todos en la vida queremos ser estimados, valorados. Todos queremos ser vistos por las personas que amamos. ¿Están de acuerdo? Pero si pensamos en Cristo, lo primero que se nos dice en Isaías 53 es: fue despreciado, no lo estimamos. Y cuando tú piensas en lo que tú quieres como un ser humano caído, lo primero que quieres es ser estimado, es ser apreciado. Hay una canción muy famosa que se llama Creep, y creo que refleja muy bien la desesperación de no ser amados por personas que queremos que nos amen. Y dice esta estrofa, dice: no me importa si duele, quiero tener control. Quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta. Quiero que notes cuando no estoy. Tú eres tan especial, pero yo soy extraño, raro. No sé qué hago aquí, no pertenezco aquí. Esta es la condición humana, que experimentamos nosotros. Nosotros rechazamos a otros, nosotros despreciamos a otros, pero otros nos rechazan, otros nos desprecian, y anhelamos profundamente no ser rechazados y despreciados. Pero Cristo experimentó ese desprecio al ser un hombre. Lo primero que experimentó cuando Él tomó la forma de aquellos a los que iba a salvar fue esto: ser rechazado, ser una persona no estimada. Dice el catecismo: la misma naturaleza humana que pecó debe pagar por el pecado. Y fíjense todos estos versículos que hablan acerca de cómo Cristo se identifica con nosotros y toma nuestro lugar para pagar por el pecado. Dice el versículo 4 de Isaías 53: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Dice el versículo 5: fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Noten todas las veces que dicen nuestros, nuestro, nosotros. Dice el versículo 6: todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y el versículo 8 termina diciendo: fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo, es decir, de nosotros. ¿Se dan cuenta de cómo Cristo nos sustituye? Entonces, como dice el catecismo, la Biblia nos enseña claramente que Cristo toma esta condición humana, sufre esta condición humana, es humillado en esta condición humana como somos humillados nosotros, y luego toma nuestro lugar y nos sustituye. Y vemos todas estas afirmaciones en las que vemos la sustitución de Cristo por nosotros. Todo el pecado y sus consecuencias entonces en la vida humana son tomados por Cristo para pagar por el pecado, pero se necesitaba que Él fuera perfecto. Y fíjense cómo describe el profeta Isaías la perfección de Cristo. Ahí está ahora. Primero los textos de la sustitución de Cristo por nosotros, y luego todos los versículos que hablan acerca de la perfección de Cristo. Dice: varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Nosotros experimentamos dolor y sufrimiento, pero porque estamos en pecado, por eso experimentamos dolor y sufrimiento. Pero Cristo experimenta dolor y sufrimiento porque quiere experimentarlo por nosotros. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que experimentarlo por nuestra condición, por nuestra rebelión en contra de Dios, pero Cristo dice: yo quiero experimentar eso que experimentan aquellos a los que voy a salvar. Es increíble que tengamos un Salvador así, no podemos entender esto profundamente. Dice el versículo 7: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Obviamente soy una persona que nació en la Ciudad de México, que he vivido toda la vida en ciudades y nunca he visto cómo trasquilan una oveja. Ustedes sí han visto cómo trasquilan una oveja, pero hay videos fabulosos. Busquen videos de Nueva Zelanda y está padrísimo. Hasta se antoja dedicar la vida a trasquilar ovejas. Se antoja como, ¿por qué no me consigo un trabajo así? Trasquilar ovejas.
es padrísimo porque agarran a las ovejas con tal facilidad, como yo agarro a Pepe y lo acuesto sobre mí en el sillón, así agarran a las ovejas y entonces empiezan a pasarles una navaja eléctrica y se ve padrísimo, se antoja cómo se le va quitando ahí toda la salea a la oveja y es increíble que la oveja se deja, está acostumbrada a dejar que la trasquilen. Es increíble cómo la Biblia en su sabiduría eterna puede decirnos que Cristo fue tomado así por hombres pecadores, fue dominado por hombres pecadores, como una oveja que es ante su trasquilador. Y dice el versículo 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Cristo fue perfecto en todo, no hubo ni un engaño en su boca. Nunca cometió violencia alguna contra alguien. El catecismo nos dice, el hombre que es pecador no puede pagar por otros, por eso Cristo tiene que ser este hombre perfecto, varón de dolores, sufrido, que no abre su boca, que enmudeció delante de sus trasquiladores, que nunca cometió violencia y que no hubo engaño en su boca. Él fue perfecto como el cordero que se deja trasquilar así. Una persona que nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. ¿Hay engaño en tu boca? ¿Has cometido violencia alguna vez contra alguien? ¿Le has llamado a alguien idiota, como dice el Señor Jesús, racá? ¿O de ahí para arriba? ¿Qué hemos hecho? Pero Cristo es perfecto, puede pagar por nosotros. Dice la pregunta 17, ¿por qué debe ser también verdadero Dios este Salvador? Y dice la respuesta, para que por el poder de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios, para que por el poder de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Y aquí viene el punto importante de este sermón, que Cristo tiene que llevar la carga de la ira de Dios. En esta pregunta se establece un concepto teológico muy profundo. Fíjense lo que dice este comentarista. Si el pecado es todo acto cometido contra la santidad eterna de Dios, entonces, ¿quién puede pagar una falta infinita? ¿Quién puede pagar una falta infinita? Solamente alguien que ¿qué? Que sea infinito, es decir, una persona divina, y por eso solamente Cristo, el Hijo eterno de Dios, tiene el poder para llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde vemos la necesidad, la expresión de esto que encontramos en la Biblia, que adoramos a un Dios que es trino y es uno. Y cómo aquí el Hijo eterno de Dios, o sea, no puede ser una criatura, como dicen algunos, hasta personas, hasta grupos que se llaman cristianos, en los que niegan que Cristo es el Hijo eterno de Dios, que Cristo es exactamente, como dice el credo de Atanasio, igual que el Padre en gloria, solamente menor al Padre en cuanto a su humanidad. Para pagar una falta infinita hace falta que alguien infinito pueda cubrir esa falta, y ahí está Cristo. Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, dice sobre esto, está precioso lo que dice Calvino sobre esto, sobre esta necesidad de que Dios mismo pague el pecado de nosotros. Dice, solo el que era la vida podía triunfar sobre la muerte. Solo el que era la justicia misma podría triunfar sobre el pecado. El poder divino sobre los poderes del mundo. Asimismo, fue muy necesario que aquel que había de ser nuestro Redentor fuese verdadero Dios y verdadero hombre, porque había de vencer a la muerte. ¿Quién podrá hacer esto sino la vida misma? Ella tenía que vencer el pecado. ¿Quién podía lograrlo sino la justicia misma? Había que destruir las potestades del mundo y del aire. ¿Quién lo conseguiría sino un poder mucho más fuerte que el mundo y que el aire? ¿Y dónde residen la vida, la justicia, el mando y señorío del cielo, sino solo en Dios? Por eso Dios, en su clemencia, se hizo Redentor nuestro en la persona de su Hijo unigénito, cuando quiso redimirnos.
Para algunas personas que no entienden la Biblia y la fe cristiana, piensan que es incompatible que Dios pueda ser un Dios de amor y al mismo tiempo esté sumamente enojado con la humanidad. La gente piensa que eso es imposible, que eso es una contradicción. Pero realmente si pensamos profundamente, la ira de Dios es la manifestación más grande de que Dios nos ama. Fíjense lo que estoy diciendo. La ira de Dios, el hecho de que Dios esté enojado con la humanidad, nos manifiesta de manera patente, de una manera clarísima, que Dios nos ama. ¿Están de acuerdo? La ira de Dios es la expresión del amor de Dios. Debemos recordar que cada día en el mundo se cometen millones de injusticias. Y no estoy hablando solamente de las injusticias que se cometen en los tribunales, en las leyes, que los gobiernos del mundo fallan en impartir justicia a las personas. Pero estoy hablando de todas las injusticias que se cometen todo el día en el ámbito de lo personal. ¿Cuántas injusticias, cuántos millones de injusticias se cometen todos los días en el ámbito de lo personal? ¿Cuántas injusticias se cometen en cada falta de agradecimiento a Dios por su bondad? ¿Cuántas injusticias se cometen en cada palabra de condenación y juicio que expresas? ¿Cuándo fue la última vez que enjuiciaste a alguien y lo despreciaste en tu corazón? Puedes pensar en los políticos, en la gente famosa, puedes pensar en vecinos, puedes pensar en tu pastor, no sé, alguien. ¿Cuántas injusticias cometemos cada día en nuestra ira? En cada mentira y forma de autojustificarnos, en cada pensamiento de desprecio hacia otros, en cada adulterio, en cada sentimiento de envidia, en cada acto de codicia y en cada falta a la honra de nuestros padres. Se nos olvida eso, así como que pensamos, yo nunca he deshonrado a mis padres, ¿que no? Wow. Todos los días afrentamos a Dios de mil maneras al pecar contra nuestro prójimo. Y si Dios es amor, entonces no puede ignorar todas esas injusticias, tiene que estar enojadísimo contra todo lo que hemos hecho tú y yo. Y si eso lo multiplicamos por millones de personas y por todos los siglos que la humanidad ha estado presente, ¿cómo deberá de ser? ¿De qué tamaño deberá ser la ira de Dios? ¿De qué tamaño deberá ser el deseo de Dios de vengar eso que hemos hecho? ¿Podrá Dios olvidarse de los feminicidios? ¿Podrá Dios olvidarse de la gente a la que han secuestrado? ¿Podrá Dios olvidarse de los niños que han sido abusados? ¿De las mujeres que han sido golpeadas, maltratadas por sus amantes, por sus novios, por sus maridos, en el transporte público? ¿Podrá Dios olvidarse de eso? No. ¿Podrá Dios olvidarse de los niños abortados por el egoísmo humano? ¿Podrá Dios olvidarse de eso? ¿Se olvidará Dios de eso? ¿Podrá Dios cerrar sus ojos y decir no? La gente que no conoce a Cristo, que no conoce la Escritura, dice estupideces cuando dice que la ira de Dios es incompatible con su amor. Al contrario, la ira de Dios es la muestra más maravillosa de que Dios no es indiferente a nuestra maldad y al sufrimiento, y que va a traer justicia sobre esto. Si Dios es amor, no puede sino estar sumamente enojado con la humanidad, y el castigo merece el peso de su ira. De hecho, recordemos que Cristo, en el momento en el que más está acongojado, en el momento más duro de su existencia, ¿a dónde es ese momento más difícil de la existencia de Cristo? ¿Dónde está? Antes de ir a la cruz, ¿dónde está el momento más difícil de la existencia de Cristo, de su existencia? Antes de ir a la cruz. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní. ¿Y cuál es la petición de Jesús al Padre en ese momento? Señor, si es posible, que no beba yo esta copa. Si es posible que no experimente yo lo que voy a experimentar, el infierno total, la desesperación total, la angustia total, la separación con Dios total. Los expertos bíblicos afirman que esa copa de la que hablaba Cristo obviamente es la ira de Dios. ¿Qué podemos temer más? ¿Qué podría ser algo más aterrorizante que experimentar la ira de Dios, la furia de Dios?
Y esto es una enseñanza que está a través de toda la Escritura. Veamos Sofonías capítulo 1, versículo 18. Sofonías 1, 18. ¿Qué dice este profeta? Dice, hablando al pueblo de Dios que se ha rebelado en contra de Dios y que han buscado otros dioses: no los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. De ese tamaño es la ira de Dios, para consumir a todos los habitantes de la tierra. Cuando alguien te diga ¿por qué Dios no detiene el mal?, tienes que decirle: porque entonces tendría que arrasar con todos en su ira, consumir a todos los habitantes de la tierra. Romanos 2:5, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, Romanos 2, versículo 5: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, esa es una advertencia que hace el apóstol Pablo a los que no quieren venir a Cristo, dice: sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y hablamos la semana pasada de esto, que dice el catecismo, que si no venimos a Cristo, lo único que podemos hacer con cada día de nuestra vida, ¿qué es? Acumular ira, acumular castigo para el día de la ira de Dios. Y finalmente Isaías 13:9, leamos qué dice Isaías 13:9. Dice: miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira, convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella. ¿Quiénes? A los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que están ahí en la calle, ¿verdad, Rodrigo? No, o sea, nosotros estamos cantando alabanzas al Señor, leemos la palabra de Dios. Yo soy pastor, yo no podría ser pecador. ¿Están de acuerdo? Digan amén, hermanos. ¿Qué cosa? El día que exterminará a todos los pecadores, a todos, a ti y a mí. Eso es lo que merecemos, la ira de Dios. Día cruel, de furor y ardiente ira, que convertirá en desolación la tierra y exterminará a todos nosotros. Pero eso es lo precioso de la fe cristiana, que tenemos a Cristo que tomó el lugar en la cruz, y entonces ahí Dios derramó toda la ira por el pecado. Y si tú vienes a Cristo, no tienes que temer más de la ira del Señor, no tienes que temer su juicio, no tienes que temer ese día de la venganza. Dice la pregunta 18 del catecismo: ¿mas quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. Fíjense, cuando leí esta pregunta, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo?, me pareció como que la pregunta era así como, no sé, como para utilizarla si estás dándole clase a unos niños chiquitos, ¿no? A ver, niños, ¿y quién será, no? Así como, ¿y quién será este hombre perfecto, capaz de llevar nuestro pecado, que nunca cometió pecado, que nunca abrió su boca, perfecto, que nos ama? ¿Quién será, niños? ¿No? Así parece como ingenua, tonta, condescendiente, pero no lo es. Porque tenemos que entender que hay millones de personas que cuando leen Isaías 53, como millones de judíos que conocen el Antiguo Testamento mejor que nosotros, y cuando llegan a Isaías 53, lo único que pueden hacer es rechazar que Isaías 53 está hablando acerca de Cristo. Entonces la pregunta puede parecer tonta, condescendiente, ingenua, y te quiero decir que no lo es, porque hay muchas personas que aún leyendo Isaías 53 dicen: no sé quién sea este. Niegan que Cristo sea el personaje del cual habla el profeta. Dice el versículo 10 de Isaías 53, que está en el texto que leímos: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Cuando yo leo esto, pienso, Dios quiso quebrantar a su Hijo y hacerlo sufrir de una forma literal, porque quería intercambiarme a mí por Cristo.
Es decir, una persona como yo, totalmente rota, quebrada, pecadora, pervertida, rebelde, mala, que Dios haya querido que su hijo sufriera a cambio de mí. No lo puedo creer. Soy el predicador en esta mañana, soy el que estudió este texto. Y estoy acá arriba y digo, ¿cómo puedes querer quebrantar a tu hijo, Dios, y hacerlo sufrir por una persona como yo? Eso es algo maravilloso. Eso debería de maravillarte hoy y debería de darte un profundo descanso y debería de saciar tu corazón y mi corazón. Y dice, y como Él ofreció su vida en expiación, porque Cristo ofreció, entonces el Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Pero también vemos que el Hijo no solamente aceptó esa voluntad del Padre, sino dice, y se ofreció a sí mismo, ofreció su vida en expiación, y verá su descendencia, vivirá para siempre y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Quién es la única persona en la historia que puede ser descrita de esta manera? Como perfectamente justo, bueno, alguien que es hecho preso, juzgado por un delito inexistente y luego dándole muerte. ¿Quién puede ser descrito de esta manera? Alguien que es hecho preso, juzgado por un delito inexistente y luego que lo maten. Algunos podrán decir, bueno, Panchito y Madero le pasó eso. No te rías, Aristarco. Bueno, Panchito y Madero, o sea, le inventaron algo y luego lo mataron. No. Algunos podrían decir otra persona más. Pero vamos a la siguiente característica del siervo de Dios. ¿A qué persona se le asignó un sepulcro entre malvados y murió entre malhechores? Muchísimos, millones. Pero aquí viene la parte interesante, siendo justo. Aquí ya no hay duda de que no hay ninguno justo, sino solo Dios. Y si vemos cómo el texto va subiendo de tono, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién puede decir que ofreció su vida en expiación? Es decir, ¿quién puede decir que ofreció su vida voluntariamente en expiación? Este texto solamente puede estar hablando de Jesús. Aún para los que niegan que Jesús es el personaje de Isaías 53, ¿cómo puedes negar eso? Fíjense lo que dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Cómo la Biblia es preciosa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cómo se hace una pregunta en el Antiguo Testamento, cómo se responde en el Nuevo Testamento, cómo está esta unidad perfecta, preciosa de la Escritura. Dice, Primera de Corintios 1:30, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, fíjense, me gusta esta cómo lo expresa la Nueva Versión Internacional, porque la versión Reina Valera, la Biblia de las Américas, dicen sabiduría, justificación, santificación y redención, pero me gusta más, siento que se entiende mejor la Nueva Versión Internacional porque dice, gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿En qué consiste esta sabiduría revelada a través de Jesucristo y que ahora esa sabiduría es nuestra? Me gusta más este sentido. Y dice, nuestra justificación, porque Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y me gusta también, en lugar de decir redención, nuestra liberación. O sea, ¿se imaginan que continuáramos en nuestra condición pecadora, que continuáramos siendo enemigos de Dios y que tuviéramos que recibir la ira de Dios y que recibir la ira de Dios y su castigo eterno sea quedarnos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestras vanas ilusiones, con nuestra identidad rota por la eternidad, sin tener ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado en esta vida para minorar el dolor, sin la amistad de amigos que amamos, sin el amor de la esposa, de los hijos, sin el amor sin la naturaleza, sin el vino, sin la comida? ¿Se imaginan? Cuando dije vino, luego abriste los ojos. O sea, imagínense sin el sol, sin la playa, sin las personas que amamos.
¿Qué haríamos? Ese es el castigo eterno, que Dios nos retire todos sus beneficios y que tengamos que vivir desesperadamente buscando algo con que saciarnos por la eternidad y al mismo tiempo odiando a Dios y rechazando su oferta por la eternidad. Ese es de lo que nos ha venido a salvar el Señor. Nos ha justificado, nos está santificando, está cambiándonos, está transformándonos, está haciendo que nos duela vivir en esta vida para que nos neguemos a nosotros mismos, pero porque tiene un buen propósito, porque nos está haciendo más santos y nos ha redimido, nos ha liberado. Cristo Jesús entonces es la sabiduría que nos ha sido dada, donde encontramos justificación, santificación y liberación. Solo Dios hecho hombre, solo Emmanuel, solo Dios con nosotros puede salvarnos de la ira de Él mismo y hacer ahora de ese Dios que debería castigarnos. Fíjense qué precioso el Evangelio. De ese Dios que hemos visto que debería de castigarnos, ha hecho un Padre amoroso que nos dice: ven a la casa, ven, aquí hay un anillo para que yo te ponga, aquí hay un vestido nuevo, vamos a hacer una fiesta, vamos a cenar, vamos a bailar, vamos a celebrar, porque tú estás invitado a esta fiesta. Ese Padre amoroso que quiere consolar nuestros corazones de nuestra condición miserable. ¿Y cómo sabemos lo que estamos diciendo? ¿No estoy inventando todo? Así pregunta el catecismo en la pregunta 19. ¿De dónde sabes todo esto? ¿Cómo puedes saber todo esto? ¿Cómo puedes saber que Dios está de tu lado? Y entonces la respuesta de la pregunta 19 es: del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo presentar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Este Santo Evangelio, dice el catecismo, la promesa de la salvación, Dios la dio, dice, ¿desde dónde? Desde el paraíso, y luego por medio de los patriarcas, y luego por medio de los profetas, y luego por la ley del Señor, en donde dice, lo hizo representar. Este evangelio estaba representado por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero al fin se cumplió todo esto por su Hijo unigénito. Vamos a ver estos pasajes. Vamos a hablar de esta revelación orgánica del plan de la salvación, de cómo Cristo estaba anunciado desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, cuando se cumplen todas estas promesas. Dice Génesis 3:15, en esto que conocen muchas personas como el protoevangelio: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Cuando el Señor está maldiciendo a la serpiente, cuando le está diciendo a la serpiente: mira lo que conseguiste, Adán y Eva quieren irse lejos de mí. No están arrepentidos, no me están pidiendo perdón, están fascinados con ser dioses ellos mismos. Pero te voy a decir algo, serpiente: de la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a aplastar la cabeza. Sí, tú vas a causar mucho daño, esto va a ser catastrófico, esto va a ser horrible. Tú vas a morder en el talón. O sea, yo no imagino lo que es ser que una víbora te muerde en el talón sin zapatos. O sea, no me imagino. O sea, si la mordida de tu gatita o de tu hámster te duele, de tu cuyo, esa gente que tiene cuyos, ¿verdad? Qué rara es, pero bueno. Imagínate una mordida en el talón de una serpiente. Y dice, pero de la simiente de la mujer, lo que tú esperabas que ocurriera no va a pasar, porque de la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a aplastar. No va a pasar lo que tú quieres, serpiente. ¿Y quién era esa simiente de la mujer sino Cristo? En Génesis 12:3, cuando el Señor está llamando a Abraham y le dice: vete de tu casa y de tu parentela y voy a hacer de ti una gran nación, deja todo esto, deja todo lo que tienes aquí y sígueme. Y el versículo 3 dice, de Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí está la familia Monroy, bendecida por Dios. Las familias García,
que son demasiado numerosas, bendecidas por Dios. Los cuento, rarísimas, pero también están bendecidas por Dios, ¿no? O sea, todas las familias de la tierra bendecidas por Dios. ¿Y dónde estaba esa bendición? Estaba en Cristo. Anunciado el evangelio de Jesucristo desde el paraíso, dicen los teólogos del catecismo, dice, y también anunciado por los patriarcas, anunciado ahí en la historia de Abraham. Y Génesis 49:10, cuando Jacob está en Egipto y va a morir, y va a bendecir a sus hijos, ¿cómo bendice a Judá? Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Qué está diciendo Jacob a Judá? Tú vas a gobernar, hay un cetro de poder en tu mano, Judá. Pero este bastón va a quedar hasta que llegue el verdadero rey. ¿Y cómo es descrito este verdadero rey? Como quien merece la obediencia de todos los pueblos. ¿Quién es ese verdadero rey? Es Cristo. Finalmente, en Jeremías 23, del 5 al 6, Jeremías 23, del 5 al 6, para que veamos cómo el evangelio se anuncia desde el paraíso, como dicen los teólogos de Heidelberg, los patriarcas, los profetas. Dice Jeremías 23, del 5 al 6, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. De la simiente de David haré surgir un vástago, alguien que va a renovar todas las cosas y que reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará a ese gobernante. El Señor es nuestra salvación, dice la versión internacional, pero en las otras versiones dice el Señor es nuestra justicia, Él es justo. Dice, fíjense, la respuesta del catecismo, finalmente, en esta última respuesta de la pregunta 19, dice, y Dios hizo representar ese evangelio por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero al fin lo cumplió por medio de su Hijo unigénito. Entonces ahí están las promesas en Génesis, están los anuncios en los patriarcas, están los anuncios en los profetas, en la ley de Dios, pero se cumple finalmente. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, fíjense lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. ¿Cómo se cumple ya en Cristo todos estos anuncios del evangelio? Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dice, a ti, es decir, al Padre, no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y dice en el versículo 8, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. Y entre paréntesis puedes ponerle, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Pero eso no era lo que Dios quería. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Otra vez, Señor, he venido a hacer tu voluntad. He venido a cumplir el plan de la salvación. He venido a ofrecerme yo en lugar de los que tú quieres salvar. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en el versículo 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Cómo será grande la pasión de Dios por salvarnos, que a través de toda la Biblia se nos anuncia la salvación de nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Creador? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un anuncio y otro anuncio y otro anuncio y otro anuncio de este regalo de la salvación. ¿Cómo será grande la pasión de Dios por nosotros, que en toda la Escritura nos ofrece la esperanza del perdón y la reconciliación? Hoy quisiera que después de
de estudiar el catecismo y cómo podemos descubrir el Evangelio en el catecismo. Cómo quisiera que hoy pudiéramos venir otra vez y abrazarnos a la cruz de Cristo y abrazarnos a las promesas de la salvación del Evangelio otra vez. Y cómo pudiéramos ahí descansar de pensar que hemos sido librados del juicio y de la ira venidera de Dios. Yo quiero decirte hoy que si estás en Cristo, Dios no está enojado contigo. Y hoy quiero recordar que aunque soy lo que soy, hoy Dios no está enojado conmigo porque estamos en Cristo. ¿Podemos creer eso hoy? ¿Crees eso hoy? ¿Te consuela eso hoy? Dios no está enojado contigo porque estás en Cristo a pesar de lo que eres. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, estamos muy contentos hoy, esta mañana, estamos maravillados de que siendo lo que somos, porque estamos en Cristo, tu ira ya no está sobre nosotros. Gracias, Padre, porque hoy no estás enojado con nosotros. Estamos sinceramente arrepentidos de que por causa nuestra y de nuestro pecado y de nuestra rebelión, tu Hijo haya tenido que venir a este mundo y ser rechazado y ser, Padre, despreciado por todas las personas que vivieron en su tiempo y aún por las personas que viven en el siglo XXI. Padre, nos duele que seamos la causa de tu dolor, pero te damos muchas gracias, Señor, porque al darnos a tu Hijo tenemos descanso y no tendremos que enfrentar cuando resucitemos la ira venidera, y cuando resucitemos tampoco iremos al juicio, sino que seremos llevados a tu presencia, donde seremos consolados para siempre. Señor, cómo anhelamos ese día, que no tarde mucho en llegar ese día donde seamos consolados. Ven, Señor Jesús, manifiéstate en nuestras vidas. Gracias por darnos hoy el descanso de saber que no estás enojado con nosotros, que nos amas inmensamente. A ese amor nos aferramos, a esas promesas nos aferramos hoy. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús. Amén.